Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hemos dedicado en este tiempo de Pascua, en este tiempo de resurrección, de presencia de Jesús que camina con nosotros, en medio de nosotros. Nos hemos propuesto leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para conocer el libro maravilloso, el libro fundamental, el libro del Evangelio del Espíritu Santo, es llamado así, sobre la primera comunidad cristiana. Cómo era el comportamiento, qué pensaban, cómo oraban, a qué asistían, cómo se comportaban estos primeros cristianos. Vamos a leer el capítulo 6, son 28 capítulos. Ojalá pues avancemos al máximo durante todo este tiempo de resurrección, durante todo este tiempo de Pascua. Avancemos en la lectura de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, versículos 1 y siguiente. Probablemente vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 7. Dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. No faltan las críticas, no faltan las observaciones, se pasó también en las primeras comunidades cristianas, y todo está para resolver bajo la opinión de sus dirigentes, la opinión de la comunidad, pero sobre todo la opinión fuerte que dé el Espíritu Santo. Versículo 2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Jamás podemos descuidar la palabra de Dios. Ni los religiosos, ni las religiosas, ni los sacerdotes, y mucho menos todos aquellos que nos llamamos cristianos y hemos sido bautizados en esta iglesia católica. Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fe, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Fíjense cómo se organiza entonces la elección de unos hombres dedicados a esta tarea. Versículo 4. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No es bueno abarcar tantas cosas dentro del servicio de la misión. Hay pocos obreros, y por eso se necesitan muchos trabajadores a la mies y a los campos de la evangelización. Versículo 5. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense entonces cómo van creciendo el número de los cristianos, y por supuesto, al crecer el número de los cristianos, crecen las responsabilidades y es necesaria una organización. Una organización que, para que sea eficaz, se pone en oración, se discute en asamblea y cada quien da su aporte. Se eligieron así a estos hombres
que son los primeros diáconos, los primeros servidores, que se van a dedicar entonces al cuidado de aquellas personas que estaban siendo descuidadas y que no estaban siendo atendidas plenamente porque los apóstoles no daban para tanto. Estas mujeres eran unas mujeres piadosas, eran viudas y eran tratadas con mucha negligencia en el servicio diario. Hacía falta tratarlas con eficacia, pero los apóstoles no querían dejar lo más importante, que era estar al servicio y a la disposición de la palabra de Dios. No podemos dejar por ninguna otra ocupación el servicio a la palabra de Dios. Para eso hay que leerla, para eso hay que entrar en contacto con ella, y con respecto a otros que asuman la disponibilidad o el servicio de la contabilidad y del cuidado de personas, pues Dios nunca faltará en iluminar y en llamar a estas personas para este servicio. Repito el versículo 7, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Este grupo de sacerdotes que pertenecían, por supuesto, a esta casta sacerdotal compuesta pues por los fariseos, y que nada tenían que ver con el nuevo servicio a la fracción del pan a raíz de la cena de Jesús, sino que tenían que ver con otro tipo de rituales propios de este mundo del judaísmo. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.